rivalidad. Entonces no me gusta emplearlo mucho, aunque sí muchos estudios, lo cuentan como tal. Entonces ahí en esa imagen principal, en la grande, que me la mandaron, me dicen que es de la ERD, bueno, un peón agrícola trabajando el campo, se encuentra una terciopelo de esa magnitud y sí, dirían algunos, bueno, porque si lo muerde, hay un conflicto, hay un problema. Sí, pero el peón está trabajando el bosque, está trabajando un área donde el animal es dueño y señor de su espacio. Entonces debemos de saber compartir con, con animales de vida silvestre. Bueno, entonces la charla de hoy o el caso en general involucra varios aspectos y tiene que ver con la vida silvestre tanto dentro de la Universidad de Costa Rica como en los alrededores. Y me refiero al campus universitario ubicado en San Pedro. De manera general, voy a tocar 5 aspectos. Eh, bueno, Oscar ahí me va a controlar el tiempo para no extendernos mucho. El primer punto que voy a dialogar va a ser de meramente las generalidades de investigación que se realizan dentro de la universidad por parte de la Escuela de Biología. Posteriormente, muy breve, porque después hay otro capítulo que vamos a ver en otro momento sobre la legislación, en este caso de conceptos básicos asociados a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. En el punto 3 vamos a ver ya lo que ha sido vida silvestre en alrededores y dentro del campus universitario en San Pedro, unos casos complejos que se atendieron en la U y posteriormente algunos indumentarias o instrumentos que que frecuentemente utilizamos en el eh, manipulación, en la atención de animales de vida silvestre. A nivel muy general, para nadie es un secreto todas las investigaciones que realizan los colegas dentro del campus universitario. Uno muy reconocido ha sido todo lo referente al refugio de vida silvestre opcional, en donde la universidad tiene bastante tiempo o años de estar participando en el monitoreo de los huevos, en las arribadas, en los trabajos de extracción, principalmente en lo que se refiere a investigación en este campo. Se trabajan a nivel de museo, de zoología, por ejemplo, con diferentes grupos taxonómicos en el museo como tal. Este es un proyecto que se tiene preliminar sobre la extracción de la sangre de algunos zopilotes para determinar su sistema básico inmune a nivel sanguíneo. Se trabaja también con algunos mamíferos, principalmente cuando nos han llamado para atender situaciones asociadas a posibles enfermedades en fin, cositas de ese tipo. Para nadie es un secreto, en las giras, la transmisión de conocimientos que se hacen por parte de todos los docentes a los diferentes estudiantes en el campo de animales de vida silvestre. Se trabaja con control por ejemplo, especies plaga, como ha sido el pez león. Se han identificado especies nuevas a nivel de anfibios. Se trabaja con el clodomiro picado, por ejemplo, en la obtención de sueros y otros organismos. Se trabaja con acústica, con la parte de bioacústica identificación y comportamiento de aves. Se trabaja con identificación de todo lo que son mamíferos voladores. Se trabaja con insectos, se trabaja con macroinvertebrados,
a nivel de indicadores biológicos para estudios de impacto ambiental, y no podemos dejar de lado la parte de los estudios que se realizan a nivel de botánica, de flora, con todos los colegas que son de esa área como tal. Anteriormente se contaba, todos nosotros contábamos con un pasaporte científico que lo generaba el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, adscrito obviamente al MINAE, y trabajábamos con un documento físico que era, así se le conocía, el famoso pasaporte científico. Ya no se utiliza ese pasaporte científico, sino que ahora se obtiene un permiso, es como es un documento, un oficio, una carta, que tiene que ver con permisos específicos por cada una de las áreas de conservación respectivas dentro de todo el territorio nacional. Entonces, antes era uno solo para todo el territorio del país, para todo el área. Ahora hay que sacarlo independientemente para cada una de las zonas donde usted vaya a estar trabajando. Conceptos básicos. Cuando me refiero a conceptos básicos, hay diferente legislación asociado a lo que es animales de vida silvestre. Entonces, de una forma muy general, comento 3, 4 artículos asociados a la ley de vida silvestre. Es una ley que ya tiene 28 años desde que se generó la primera ley de conservación de vida silvestre en 1992, la 7317, y posteriormente se genera el decreto ejecutivo 32633 del 2005 asociado al reglamento de esa ley respectivamente. Han habido modificaciones en el 2013, cuando sale publicada en la Gaceta, la modificación a la Ley de Conservación de Vida Silvestre 9106 y su respectivo decreto ejecutivo, el 4548 del 2017, que corresponde al reglamento de esa modificación de la ley. Actualmente ese decreto ejecutivo se encuentra impugnado, tiene varios artículos que consideran violatorios al ejercicio real de centros de rescate o refugios de vida silvestre. Entonces hay varios recursos impuestos en donde impugnan ese respectivo reglamento. Si nosotros nos vamos de forma general al concepto de lo que indica la ley 7317 sobre las definiciones, nosotros podríamos tocar en el artículo 2, donde viene una serie de definiciones asociadas a la vida silvestre, en donde se define que la fauna silvestre está constituida por todos los animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales, ¿sí? O sea, en su entorno, en su medio, o incluso que hayan sido extraídos de su medio natural o reproducidos ex situ en cualquier ámbito del territorio nacional, y además que no requieren del cuidado o la sobrevivencia del ser humano para poder subsistir. Ese es así como de forma muy general, un concepto de lo que es vida silvestre. En otro curso hemos ampliado un poco más de esto, pero para conceptos nuestros vamos a manejarlo así, de una forma muy simple. También no podemos dejar de lado todo lo que es la flora silvestre. Estamos hablando de vida silvestre. Vida silvestre involucra tanto animales como plantas. Entonces, a nivel de flora silvestre, el artículo 2 involucra el conjunto de plantas vasculares y no vasculares, algas y hongos existentes en el territorio nacional que están en su condición natural, o incluso las que han sido extraídas de ese entorno. Y aquí es donde empezamos a dialogar algo muy interesante, y tiene que ver principalmente con la vida silvestre que eventualmente provoca daños.
y ahí los interrumpo a ustedes. ¿Qué es causar daño para ustedes de un animal de vida silvestre? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Sí, sí. O sea, hay un artículo que asocia la vida silvestre, nativa o exótica, que si causa daños, se puede capturar, controlarse, aprovecharse, eliminarse o reubicarse. Entonces, ¿qué es causar daño de la vida silvestre? Yo diría que cuando empieza como a generar tal vez un impacto negativo en los ecosistemas, no necesariamente en la parte de cosechas o producción de productos humanos, sino que también, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este pez del Caribe que está también atacando algunas poblaciones de peces en el mar? No me acuerdo cómo se llama, se me El olvidó. león. Ajá, ese. Entonces yo pienso que cuando ya empieza a causar algún impacto negativo dentro de un ecosistema a diferentes especies. ¿Alguien más? ¿Está bien, Inés? Yo Si estoy de algo se acuerdo, perdón, yo, dale, dale. digo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Inés, pero viéndolo desde un punto de vista legal, posiblemente esta causa de los daños o estos daños considerados en este artículo estén más orientados a lo que son pérdidas económicas para el ser humano, pues puesto que se menciona directamente la agricultura y la ganadería también, al menos Bueno, esa es mi apreciación. es válido. Pero entonces, vamos a ver, eh, si hay un organismo de vida silvestre que presente algún tipo de afectación a lo que es producción, sería un daño. Pero entonces, si usted se encuentra como guía turista, usted es de guía turístico y se anda en la montaña con un grupo y una serpiente muerde a un turista, eso no es un daño. Entonces, es un asunto de interpretación, ahí los dejo cuestionando, ¿no? O sea, qué interesante, uno diría, bueno, que cause daño, bueno, pero dice John Taylor que es un asunto económico, sí, en cierta forma. De hecho, ustedes pueden ver ahí en ese mismo artículo del puro final, que dice, y las evaluaciones económicas de costo-beneficio correspondientes. Y entonces uno diría, bueno, ¿será que hay alguien hay alguien, por ejemplo, recuerdo un caso de un grupo que andábamos viendo un mariposario, este, obviamente mariposas, y una persona no quiso entrar. Dice, a mí me dan pánico las mariposas y me puede dar un infarto. No sé, yo nunca lo había cuestionado. Y cuando esa persona la vi sufriendo, sudaba, pálida, yo estaba impactado en ese sentido de que, wow, no puede ser que esto esté ocurriendo. Y sí estaba ocurriendo. Yo no sé si hay alguien que le tiene fobia al grupo a mariposas o a arañas o a otro animal. ¿Qué pasa si una persona enfrenta un individuo de estos, por sencillo o simple que sea, un piquete de avispa, por ejemplo, eh, y que pueda fallecer? Entonces, ¿podríamos echarle la culpa o no de que eso es un daño causado por vía silvestre? Yo creo que sí. Lo que sucede con eso es que el nivel de respuesta va a estar dado por el tipo de afectación que esté causando ese animal. Porque como mencionaba usted, quizá en el caso de la mordedura de serpiente, lo pertinente o el tratamiento que uno debería intentar hacer es capturar o identificar el individuo para poder realizar un tratamiento adecuado a esa persona afectada. En cambio, con un piquete de avispa o como dice usted, con un insecto con el que pueda presentar una fobia
sin necesidad de tener contacto, como es este el caso de las mariposas o una araña, por ejemplo. Eh, Realmente creo que es difícil poder hacer algo al respecto, simplemente alejar a la persona, darle tratamiento, digamos, para que se calme, para que se tranquilice. Pero uno como guía, como la posición en la que lo coloca usted, realmente no tiene mayor plan de acción a ejecutar, digamos. Realmente no creo que sea algo que requiera eh, afectar ese animal, digamos. Claro, Marco, disculpa, algo importante de mencionar aquí, no sé si todo el mundo está claro. Esos artículos se refieren más que todo a vida silvestre en áreas próximas a las poblaciones humanas, porque si eso no aplicaría si el ser humano es el que está en los bosques y eso, ¿sabes? Si usted está haciendo un sendero y lo pica una culebra o una avispa, etcétera, pues no tiene ningún sentido aplicar esa ley de controlar, capturar los animales y eso. Entonces, es solo para tener claro eso. Esto se refiere a, entre comillas, la invasión de esta fauna silvestre en áreas próximas a las comunidades humanas o en las propias comunidades humanas. de acuerdo. ¿Y cómo justificamos esto de salud pública entonces? Que ahí es donde es un asunto de interpretación. O sea, Sí, la vida silvestre, nativa o exótica, que cause daños a nivel de salud pública. Entonces, se las trae. Son aspectos que uno diría, bueno, eh, ¿cómo interpretar esto? Bueno, a nivel de turismo o ecoturismo, tenga un buen seguro. Su empresa o usted trabaja con una empresa X, bueno, tengan un seguro que pueda enfrentar situaciones asociadas a animales de vida silvestre, ¿cierto? Estamos invadiendo un área en la cual la vida silvestre es la que se mantiene o la que vive ahí o reside ahí. Pero bueno, estamos incursionando en eso, entonces hay un riesgo que puede suceder en cualquier momento con cualquier especie. Entonces, si bien es cierto, el artículo hace asociación a ecosistemas o agricultura y ganadería, ese es un punto importante que Oscar tocaba, que la parte está asociada más que todo a lo que es producción, ¿sí? Lo que es este, productos que alguna especie en vida silvestre particular dañe. Pero también la interpretación nos dice que a nivel de salud pública, por ejemplo, el Aedes aegypti o mosquitos. Los mosquitos son vida silvestre. Y cuando fumiga el Ministerio de Salud, ¿qué fumiga? Seguro que fumiga solo mosquitos. No, no, empieza y fumiga áreas completas. Y se van y se mueren otros insectos, se mueren pequeños anfibios, se mueren reptiles, o sea, muchos de esos organismos también fallecen. Eh, la, Lamentablemente por la atención del daño que podría ocurrir a nivel de salud pública un organismo asociado de vida silvestre. ¿Sí? Y algo muy interesante es el asunto de eh, los estudios técnicos científicos que deben de prevalecer o existir para determinar si realmente se puede controlar o inclusive, perdón, eliminar un animalillo de estos de vida silvestre. Las evaluaciones económicas de costo-beneficio son relevantes, son importantes también para determinar si valdrá la pena o si realmente se debe controlar una, eh, un animalillo de estos de vida silvestre. La eliminación como tal, bueno, la eutanasia, ¿verdad? Cuando se evidencie que es necesaria la aplicación de la eutanasia para controlar una especie determinada, esta deberá de tenerse un criterio técnico científico por parte de un veterinario que va a ser el que va a aplicar la norma o el procedimiento para la eutanasia de ese organismo.
recuerden que muchas veces se realizan reinserciones a hábitats naturales de vida silvestre que provienen de animales de decomisos, rescates, las colectas, etcétera, etcétera. Y se hacen las reinserciones sin ni siquiera contar con las evaluaciones sanitarias o de comportamiento o genéticas respectivas del organismo para evitar que esa liberación o esa reinserción de ese organismo no cause daños al nuevo ecosistema en el cual van a ser liberados o van a ser reinsertos. Pocas veces se hacen esas evaluaciones. No sé si conocen algunas, pero por ejemplo, voy a poner casos de entes que capturan un organismo y lo liberan, lo trasladan de aquí, de San José, y lo trasladan a un bosque o lo trasladan a un refugio de vida silvestre en otro lugar. Quizá no, pero es que esa especie también está ahí. Sí, está bien. Se habla de por lo menos mínimo 24 horas en donde no hay un riesgo de esa reinserción. Posteriormente a ese tiempo podría haber riesgo. Bueno, la idea sería contar con esas evaluaciones sanitarias, por lo menos de manera general, un veterinario que pueda dar fe de que el organismo no se encuentra enfermo, que tal vez se le haga una prueba de sangre o haga algún tipo de evaluación para determinar que no va a haber un daño en un ecosistema. Vida silvestre dentro y alrededores de la Universidad de Costa Rica. Marco, disculpa que te interrumpa. Dele, Oscar, dele. Sí, ese aspecto que tocaste anteriormente es sumamente importante, hacer los estudios previos a la reinserción, y es algo que en general en América Latina, obviamente incluyendo Costa Rica, rara vez se cumple, como mencionó Marco, y un caso así clásico es el de los primates. Entonces, en muchos casos, los decomisos de primates, esos animales son liberados dependiendo de las condiciones en que esté, en cualquier bosque, cualquier área boscosa que se sabe que habitan, y eso es un error grande porque, como ustedes saben, ese tipo de animales forman grupos, digamos, un tipo de familias donde ellos desarrollan sus actividades normales, pero si usted los libera en cualquier lugar, la probabilidad de que se quede aislado y muera, en particular si es un juvenil, es muy alta, y rara vez se toma en consideración ese tipo de aspectos, en particular el grado de socialidad, si es un animal social, si forma grupos, etc. Entonces eso no se toma en cuenta. Nosotros ya en Brasil tuvimos que reubicar las reubicaciones que hizo el gobierno, ir a capturar a los individuos que el gobierno liberó para reubicarlos en el lugar que corresponde, porque ahí después los vecinos se quejan que está llegando un bichillo, no sé qué, a llorar ahí, ¿no? Y entonces nosotros íbamos e intentábamos capturarlo nuevamente, buscar las coordenadas originales de donde fue capturado el animal, o investigar exactamente cuál era el área y intentar hallar el grupo correspondiente y liberarlo ahí en esa zona. Entonces, eso es algo así muy importante. Profes, una pregunta. ¿Qué pasa, digamos, si a una persona le decomisan como un animal que fue importado de otro país? Por ejemplo, es que una vez me di cuenta que, bueno, mi mamá me contó como que la hija de una amiga de ella, el esposo había comprado unos monos, creo que era como un tití de pinceles blancos, es como se le dice, no sé, que son más o menos comunes en Brasil. Los bigotudos. Ajá, sí, exacto. Saguinos. Y tenían un monito de esos y digamos que lo tenían como en una jaula súper grande, pero prácticamente domesticado, digamos, y eso tuvo que ser obviamente que lo importaron. Y digamos, si una
si llegan y se los decomisan, ¿qué hacen con ese mono? ¿Lo meten igual como a un refugio o...? Va para un refugio. Bueno, aquí en Costa Rica, estás hablando de Costa Rica, ¿no? Ajá, sí, de Costa Rica. No queda más, es un refugio. Un animal de esos es imposible de reinsertar, es un peligro además. Entonces, un refugio, si está muy mal, pues se considera la eutanasia. Okay. No le va a ir nada bien a ese animal. No, e incluso, bueno, habría que ver, María José, si cuenta con los permisos legales no. No, Claro, profe, es imagínate. como totalmente ilegal, digamos. Sí. Incluso, Totalmente digamos que ilegal. lo Entonces, sí, tendría también. se decomisa y se puede enviar a un refugio o se valora la posibilidad de aplicarle eutanasia. Porque inclusive son especies exóticas, son especies introducidas. Marco, ¿y las consecuencias para la persona que adquirió ese animal? Consecuencias. Legales. Bueno, no quería tocar el tema porque hay un tema de sanciones que vamos a ver en lo que es legislación. Pero entonces por ahí hay una charla asociada a lo que es sanciones. En esta la tenía y preferí obviarla porque teníamos ese otro espacio. Y entonces ahí lo vamos a tocar, pero sí son penas considerables para la tenencia de animales de vida silvestre de forma clandestina. Ahí las vamos a ver. Pero en el papel, me imagino. Ese es otro asunto. Bueno, seguimos. ¿Dónde están ubicados ustedes ahí con respecto a la Universidad de Costa Rica, Escuela de Biología? Ahí están. Ahí estamos. Escuela de Biología. Entonces vean las zonas de bosque, las zonas de cobertura vegetal que podemos observar en los alrededores de la universidad. Recuerden que nosotros tenemos el famoso llamado bosquecito, ¿verdad? O la Reserva Leonel Oviedo, que está aquí prácticamente alrededor nuestro. Y tenemos algunos seguimientos de todo lo que son la quebrada de los Negritos, más por acá, o sea, este sector que no se ve, pero está la parte de Río Torres, etcétera, etcétera. Entonces hay unos puntos de conectividad a nivel de zonas riparias por estar asociado a estos sectores, a estas áreas. Entonces vamos a tener un sinnúmero de organismos de vida silvestre asociados a un entorno meramente urbano o perurbano. Entonces, no podemos dejar de tener esa convivencia, o para algunos, yo digo convivencia, para otros son conflictos. Y entonces, para que tengan una imagen real de lo que podríamos estar enfrentando actualmente y a nivel futuro. Hablaba con otros compañeros y me decían, Marco, es que la conectividad que hay entre los ríos nuestros, que algunos todavía mantienen cierta zona riparia, que es protegida por ley, en cualquier momento podrían tener un terciopelo aquí en esta zona, que uno no esperaría encontrar un terciopelo aquí en el bosquecito. Pero la conectividad está. Y entonces, eventualmente podríamos encontrarnos uno, y uno no lo descarta, lo ha escuchado, pero uno no lo descarta. Entonces, es importante tomar en cuenta ese tipo de comentarios asociados a esas conectividades que dan las zonas riparias, que son importantes para mantener un flujo de algún tipo de especies en particular. Asociado a la parte de investigación que viene realizando la universidad, hace algunos años la Escuela de Biología no participaba en la atención de llamadas telefónicas hacia animales de vida silvestre. Entonces ellos nos llamaban y nos decían, vean, es que ya llamamos
a otras dependencias, llamamos al MINAE, llamamos al SINAE, llamamos a los refugios, llamamos al zoológico, llamamos a los bomberos, llamamos a otras dependencias y no nos atienden. Entonces se nos ocurrió llamar a la escuela de biología, porque se supone que ustedes como biólogos saben de comportamiento y saben de estos animales y ese tipo de cosas. Y entonces hace algunos años se decidió armar como especie de un grupito de personas que atendiéramos este tipo de situaciones en vida silvestre. Y entonces se han realizado algunos talleres con personales de compañeros de MINAE, se han realizado algunos talleres o charlas asociados a la captura o casos asociados a animales de vida silvestre. Y entonces se decidió de cierta forma darle atención a este tipo de contactos, a este tipo de llamadas. ¿Por qué creen ustedes que era importante que atendiéramos a este tipo de situaciones? Seguro mataban a las especies cuando las encontraban. ¿Mm? ¿O realmente será que estamos en la obligación nosotros de atender este tipo de situaciones? Por ahí nos decían, vea, Marco, usted como docente no lo cubre la mordedura de un mamífero que tenga rabia. Y entonces uno se queda así como, o una mordedura de una serpiente. Entonces uno se queda así como, sí o no, actuamos o no actuamos. Y somos biólogos. Me parece que uno de las retribuciones que debería de hacerle la universidad a la comunidad y además a la atención adecuada a animales de vida silvestre es atender este tipo de situaciones. Puede que algunos no lo vean así. Yo creo que sí. Nosotros debemos de retribuirle conocimiento a la atención de este tipo de situaciones. Entonces, dado eso, a nosotros decidimos incursionar un poco con la parte de la atención. La gente nos llamaba para atender eso, entonces directamente ya me pasaban la llamadilla a mí para que yo viera a ver qué podíamos colaborarles en la atención. ¿Y para qué nos llamaban? Bueno, nos llamaban para atender asuntos de arañas o tarántulas en los corredores o en las casas. Nos llamaban para eh, atender asuntos de panales, de avispas asociados en los corredores, en las cocheras. Nos llamaban para atender asuntos de serpientes o culebras. Nos llamaban para atención de pisotes o zorros, inclusive dentro de los cielos rasos de las viviendas o las casas. O inclusive nos llamaban para animales atropellados. Cuando hablábamos de animales atropellados, obviamente valoramos si realmente es un animal de vida silvestre atropellado para poder ir a traerlos. ¿Y qué hacemos con esto? No es que nos andemos enterrando animales de vida silvestre, no. Este fue en Alajuela, nos llamaron de que había un coyote atropellado, entonces fuimos a traerlo, estaba prácticamente recién fallecido por un atropello. Y bueno, se trajo, se enterró en un área de fácil acceso para nosotros, para posteriormente utilizar armar prácticamente el esqueleto del animal para poder utilizarlo en el Museo de Zoología. Inclusive hemos atendido situaciones de denuncias de corta de árboles dentro del campus universitario asociado a zonas riparias. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo es posible que
que dentro de la U se hagan este tipo de situaciones o se presenten este tipo de situaciones. Entonces tenemos que atenderlas, tenemos que atenderlas por inclusive llamadas telefónicas de vecinos que consideramos muy atinadas y revisar qué es lo que está pasando dentro de la misma U eh, que realiza este tipo de podas o este tipo de cortes. Y una situación que se ha venido presentando últimamente es la presencia de abejas, de enjambres de abejas, que en su espacio o su momento de migración o de esparción logran llegar a, por ejemplo, se trabajó este año una colmenita que llegó a el hotel de abejas que está en Ciencias del Deporte, ahí en Deportivas, y entonces se coordina con personal profesional en esta temática y logramos remover satisfactoriamente la colmena. Se han atendido otras emergencias asociadas a colmenas en los edificios de la U o inclusive en residencias o casas en donde se nos llama y se coordina con personal, pero se coordina cuando hablamos de coordinar, es que se trabaja con apicultores expertos en esa temática y normalmente las abejas no se quedan más de 24 horas en un lugar que no les agrade, son muy dóciles. La gente ve un panel ahí de abejas en algún lado y se asusta todo. No, ellas todavía no tienen eh, un momento en el cual sean agresivas en el sentido de que no tienen nada que defender y están más bien buscando un sitio donde colonizar para formar su nuevo panal. Pero conforme se va pasando el tiempo, muchas veces usted llega, coordina con un equipo de apicultores para la captura y al día siguiente ya no están. Entonces esas son situaciones que se valoran y uno les dice a los vecinos, vean, cuándo llegó, cuándo estuvo ahí o algunas preguntillas básicas para saber si realmente esa colmena va a permanecer ahí o se va a instalar ahí o realmente se va a retirar de ese lugar. Pero es una situación que se viene presentando y que la hemos atendido de forma satisfactoria tanto dentro del campus universitario como fuera del campus, inclusive en áreas periféricas de la gran área metropolitana. Este es un caso particular. Conocen de situaciones asociadas a la parte de los mapaches. Los mapaches en el campus es impresionante. Hay que darles atención a todas las llamadas de los mapaches que ocurren dentro del campus universitario. Se meten por muchos lugares, son tremendos. Este es uno de los laboratorios de investigación, donde amanecieron 2 mapaches dentro de los laboratorios. Ellos en el momento de que ingresan no hay problemas, pero cuando tratan de salir empiezan a buscar formas de ver por dónde salen. Entonces empiezan a botar muestras de investigación, quiebran frascos, quiebran equipo importante para investigación. Entonces se convierten ahí para mucha gente, dirían, bueno, esto es un conflicto. Yo diría, bueno, ¿por qué lo dejaron entrar? Muchas veces dejan celosías abiertas, dejan puertas abiertas, otras lamentablemente sí logran ingresar por los cielos rasos y ese tipo de cosas. Entonces lo que se trata de hacer es de localizar primero las áreas de ingreso, buscar por dónde ingresaron, por dónde entraron. Y cerrar esas posibles entradas, ponerle atención. Hay unas ramas, por ejemplo, de árboles que están colindantes con la infraestructura de acceso y hemos visto que por ahí pasaban. Bueno, entonces se poda ese árbol y ya no hay acceso al techo directamente de ese edificio, entonces se ha controlado de esa forma. Entonces, es un asunto de saber convivir con estos organismos que están ahí y llegaron para quedarse. ¿Han tenido alguna situación particular ustedes con estos grupos? Yo el fin de semana
andaba en Pocosí trabajando, yo soy asistente de topografía, digamos, y teníamos que medir en un lugar, pero había un montón de abejas. Era apis Dicen, y, ajá, bueno, no estoy segura, sé que era apis nada más. Sí, supongo que sí, y todo el mundo, o sea, había como vecinos súper asustados y de que eran abejas asesinas y que se iban a volver locas y no sé qué, y yo no sabía qué hacer, y, y bueno, al final llamaron a los bomberos y las mataron. Pero sí, no, eran demasiadas, habían un montón en el árbol creo que era una colmena y un montón en el suelo, pero no, en ese caso no sabía qué hacer porque no sé qué debo hacer la próxima vez que me pase eso. sí, bueno, Kelly, qué lástima que las mataran, honestamente le digo. O Sí, sea, yo le dije a los bomberos que si no había como otra manera y me dijeron que no, que estaba muy difícil. ¿y Y, dónde estaban ubicadas? ¿Cuál era el riesgo real de afectación a una población determinada? estaban como, había una iglesia evangélica, creo, o sea, es como un lugar, era un lugar abierto, no era una iglesia cerrada, sino era como eh, un galerón o algo así, y tenían no sé, su culto, no sé cómo decirlo, y entonces eso era como el peligro, que estaban relativamente cerca de esas personas. Y ya ni siquiera se evaluó o se estudió si realmente la colonia estaba establecida o no, No, porque es que esas son las cosas que me cuesta entender. Eh, una colmena que está de paso, logra quedarse en un día o unas horas en un espacio y después se va. Y entonces ni siquiera se toma la molestia de verificar si realmente esa colmena ha hecho panal o no. Eh, entonces se vuelven muy dóciles, por más africanizada que sea, son muy dóciles cuando no tienen hogar que defender, por decirlo de esa forma. Y perfectamente se puede trabajar. Es más, nosotros trabajamos, evitamos llamar a los bomberos, sino lo que se hace es llamar a los apicultores. Y ellos colectan las colmenas sin daño alguno y se disminuye el riesgo y no se matan las colmenas. Esa es una acción que no estoy de acuerdo en que se realice, a menos de que sea ya un extremo real de que hay una afectación asociado a posible piquete de abejas. Pero como le digo, una abeja en un grupo que no estaba afianzada todavía en su espacio, no es grave, no ataquen, porque ellos no tienen nada que defender, ellos no tienen nada que defender. pero en ese caso, digamos, yo a quién llamo si no es a los bomberos. O sea, yo no tengo un Nada, contacto de un apicultor ni nada. al MINADE. Ni nada, Ok. o le puedo facilitar. Es que vamos a esto. Yo cuando llamo al apicultor es porque estamos seguros de que él puede venir y coordinar y normalmente se hace en las puras mañanas o en las puras tardes para la atención de la colmena. Y de una vez la capturan, la cierran y se la llevan. Y no hay Marco, problema, no se eliminen. Dale, sí. Oscar. Eso lo que muestra es la falta de preparación del Estado y bueno, los bomberos lo que hacen es un trabajo extra. La verdad no es el objetivo principal de la existencia del cuerpo de bomberos, pero ellos colaboran cuando se les llama, solo que la capacitación que tienen es mínima o nula para atender ese tipo de situaciones. Y si ustedes vieron la charlita que les dejé, la conferencia aquella que les dejé sobre interacciones entre seres humanos y vida silvestre, ahí el funcionario del MINAE trata específicamente de ese tema, de la incapacidad que tiene el SINAC y el MINAE en general para atender ese tipo de situaciones y la necesidad que han tenido de coordinar en cierta forma con los bomberos, pero es algo así muy rudimentario, digamos.
es algo muy incipiente, esa colaboración. Y eso se refleja muy claramente en ese ejemplo que vos estás dando, Kaylin, que ciertamente no fue lo más apropiado, pero como es un despelote, la verdad, lo que tenemos, incluso no existe un protocolo en el SINAC de qué hacer. Entonces queda a criterio del funcionario que atiende la llamada, qué va a hacer, a qué entes va a activar, si no puede ir el SINAC atender el caso, pues a quién le vamos a pasar la bola, ¿sabe? Entonces es sumamente complicado y hay muchas cosas para hacer ahí, que es básicamente lo que está hablando Marco, ¿no? Se necesita un conocimiento apropiado de las características de esas colonias, si se puede aprovechar, obviamente mucho mejor aprovecharlo y así se benefician los apicultores, las comunidades locales, no matamos las abejas y eso es muchísimo mejor, más apropiado que el control letal, que en ese caso me parece totalmente innecesario. De hecho, cuando han llegado, por ejemplo, lo que hemos coordinado en la UCR, hay una unidad ya de mantenimiento, digamos, que no pertenece a la Escuela de Biología, que ellos son eliminar totalmente, ¿verdad? Entonces, les hemos pedido que por favor se comuniquen con nosotros y nos den 48 horas para actuar. Si en 48 horas nosotros no hemos actuado, ahora sí, tomen ustedes la decisión que ustedes consideren oportuna. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Nosotros en menos de 48 horas, además, hemos resuelto situaciones de una llamada telefónica, vea, hay una colmena así, 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 bueno, a las 4 de la tarde estamos ahí. Necesitamos que nos aíslen el perímetro de unos 200 metros para la captura del enjambre y listo. Entonces lo hemos coordinado muy eficientemente y no hemos eliminado las colmenas. Yo creo que esa es una imprudencia en cuanto al trato inmediato que podrían darle ciertos grupos al trato de este tipo de situaciones. Sí, Inés levantó la mano. ¿Qué será, Inés? Yo quería hacer una pregunta en relación a ese mismo tema. El fin de semana que también andaba trabajando en Playa Hermosa, en Guanacaste, una señora donde yo me quedo, me estaba contando que hay un sitio en donde siempre es reiterativo, todos los años llegan abejas y hacen esto que ustedes están mencionando. Entonces, ¿qué podría proponer uno ahí? En ese caso, digamos, si ya es reiterativo que a ese mismo sitio llegan las abejas cada año, ¿y por qué pasa también? No sé, desconozco el tema porque no conozco sobre este asunto, ¿verdad? Pero No, sí, no sé qué podría hacerse, inclusive, no sé, normal- tal vez tener ya un plan. Normalmente, Inés, las colmenas en ciertas áreas aumentan su número de individuos a nivel de colmena. Cuando ya están muy grandes, entonces hay partición de la misma colmena y migra un grupo. O sea, un grupo migra y es donde se dan esos enjambres que salen de su colonia original. Eh, Llama la atención de que sea siempre en el mismo lugar. Habría que ver si existe algún grupo de colmenas cercano a ese lugar y que eventualmente sea una área muy rica en fuente alimenticia para ellas y entonces que se mantengan muy cerca de ese lugar. Eh, Habría que, yo lo que propondría sería primero ver, determinar si realmente eso que dices es cierto, de que todos los años llegan las colmenas. Eso es un asunto muy particular, ¿verdad? De que verifiquen que realmente llegan ahí, a dónde llegan y que si realmente llegan ahí, ver si es factible la captura de esos enjambres. Porque muchas veces puede ser un higuerón o hay una entrada, un hueco que es muy difícil de extraer la colmena, entonces se complica. Pero si realmente es una esquina de una casa vieja o es un área donde es muy fácil de manipular, perfectamente se puede capacitar a alguien de la zona para la captura de los enjambres
y que puedan eventualmente tener las colmenas ahí y posteriormente coordinar con un apicultor que pueda trasladar la colmena. Pero habría que ver si realmente siempre se mantiene ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Que todos los años. Sí, sí, es en un árbol. Yo entonces estaría pensando que puede ser que esté viviendo ahí adentro, en algún hueco del árbol, ¿verdad? Puede Y ser, cada cierto tiempo salga un grupo y se vaya. Y mire. puede ser. Habría que investigar si realmente hay una colmena primaria ahí que esté asociado a esa migración anual. Normalmente son en época de floración donde ocurren. Y entonces para ponerle atención en el tiempo que están migrando, ¿no? O inclusive les están echando algo para espantarlas o algo así. Entonces están provocando una salida eminente de estos grupos, de estos animalillos. Gracias. Bueno. Oscar, hay un recreo porque ya tenemos una hora, o no sé, no se le oye. Póngale el audio. Si ya acabaste, Ah, no, 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 no. ¿como cuánto más te falta? ¿Unos 10 minutos? ¿Quién quita un poquillo más? Entonces yo creo que hacemos un recreo y ahí volvemos con vos y hablas. No sé si hacemos el recreo, yo no sé, díganme ustedes. ¿Están cansados? Yo quería hacerle otra pregunta. Ya vi que no. No hay problema. Dele, Inés. Pregunte. Sí, era sobre los mapaches, porque también a esa misma señora le está llegando un mapache en todas las noches y le hace un desastre. Yo creo que es porque ella deja como un basurero restos de comida o basura, entonces no sé si también uno podría como recomendarle algo. Ok, Inés, defíname desastre. Bueno, saca cosas, no sé, la parte de la cocina saca, bueno, no la cocina, sino como una extensión de la cocina que está afuera, saca trastos y botamesas y todo eso. Bueno, normalmente aquí hay algo muy importante y es que muchos mapaches llegan a un lugar porque son estimulados a llegar, porque dejan comida, residuos de comida, o incluso las personas los ven, ve esta cara, ve esta cara. Dígame si esta carilla no es tierna. No es cierto. No. Ven que es una cara tierna. Entonces la gente los ve y dice, ¡ay, qué bonito! Debe tener hambre. Y lo primero que hacen es darle pan. Bueno, deberían de darle frutas o otras, pero bueno. Entonces, ya el animalillo asocia que en esa área hay fácil acceso a comida. Y entonces ya empezamos mal. La gente empieza a alimentar animales de vida silvestre como si fueran mascotas. Y ya empezamos mal. Entonces, dentro de las recomendaciones que usted le puede hacer a ella es no lo alimente. No lo alimente, en primer lugar, no lo alimente. En segundo lugar, es que no deje residuos de alimento, no deje sobras de comida. Y si tiene que sacar la basura, que las meta en recipientes en los cuales estén herméticos y que el animal no tenga acceso a ese tipo de alimento. Y entonces van a ver que el animalillo por sí solo se va a ir corriendo, se va a ir yendo del lugar porque la permanencia de él está asociado a alimento. Y que eventualmente no pueda ingresar, digamos, al cielo raso o áreas en donde él llegue y haga su guarida. Ese es otro elemento importante. Entonces, mientras no tenga esos requisitos de permanencia en el lugar, ellos se van a retirar. Entonces, lo que le podría recomendar a la señora. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, 10 Marco, minutos. Sí, dígame. en el caso de estos mapaches que se meten a los edificios de la U, ¿qué hacen? ¿Nada más los capturan y los liberan al bosquecito? Eh, Dentro de las recomendaciones que yo sugerí era no capturarlos, honestamente te digo. Vea qué interesante y te muestro aquí abajito esto. Alguien puso una trampa aquí y yo les dije, vean,
difícilmente el animalillo va a caer. No, vieras que sí nos ha funcionado. No, sí, eso funciona cuando el animal ha caído una vez, si le va bien 2 veces. Pero ya una tercera vez, por más atún que le pongan aquí, el animal no va a caer. Y entonces optamos por verificar si es factible un lugar en el cual el animalillo pueda salir por donde entró. En este caso, este mismo animalillo le pusimos unos troncos aquí al lado donde estaban las celosías y por sí solo él subió, salió y se fue por sí solo. O sea, no lo capturamos, porque realmente capturarlo y trasladarlo a un lugar, consideramos que es trasladar el problema. No estamos trasladando el mapache, estamos trasladando el problema de convivencia. Y entonces, si están ahí en la zona, vivamos con ellos. Esa es la posición que yo tengo al menos de esa situación. No los volvimos a capturar, sino que ellos mismos salgan por donde entraron y listo. Antes sí se capturaban, antes sí se trataban de capturar. Eso es lo que tendremos o lo que hemos venido haciendo. Ya ahora se les da un espacio para que puedan salir y salen. Eso es lo que se hace. Ok. Ok, gracias. Son las 9. Ah, bueno, no me dijeron si querían recreo o no. O seguimos para terminar. No sé. Yo preferiría que sigamos, pero no sé los compañeros. Sí, yo también También, terminamos. Bueno, seguimos Entonces, entonces. El pueblo habló, Oscar. sí, sí. Bueno. Dentro del campus, no sé si ustedes recuerdan, al área de mantenimiento de jardines, se les ocurre volar toda esta área, todo el frente, y siembran un arbolillo. Primeramente es un árbol, bueno, el Ficus benjamina, que es un árbol que genera muy poco hacia animales o atracción de ornato y ese tipo de cosas. Más bien se convierte en un lugar de nidos posibles o de permanencia de algunas aves que pasan defecando un montón de veces ahí, entonces ya toda esa acera la hubiesen tenido toda llena de cuitas y ese tipo de cosas y hubiese sido un problema. Entonces, dentro de esa situación, también tenemos que ver con la parte de ornato y entonces se solicitó al personal encargado que quitaran inmediatamente esas siembras que hicieron porque no eran las más recomendables. Marco, sí. Disculpa, ¿a quién se le ocurrió sembrar Ficus benjamina ahí? Como te digo, Oscar, dentro de la U, esa fue la decisión que tomó Áreas Verdes. Qué absurdo, ¿eh? Bueno, Áreas Verdes no tiene alguien encargado de eso, que sepa. de ahí, Oscar, no puedo decir porque no tengo criterio para saber cómo hacen para decidir ese tipo de cosas. Y entonces les dijimos, vean, con mucho gusto nosotros en la escuela de biología, compañeros de botánica, de flora, podrían recomendar algunas especies que podrían ser útiles para sembrar ahí. Bueno, se logró, por lo menos eso fue una situación que enfrentamos muy interesantemente y se logró cambiar, ¿verdad? Por ya una vegetación más acorde al área. No sé si la han visto floreada, lo más bonito, en donde llega un montón de aves ahí a alimentarse, mariposas y otras cosas, de animalillos ahí. Entonces, más atractiva, se volvió más, más atractiva con respecto al ornato, inclusive, o la belleza paisajística que da esa parte hacia el campus de la U. Sí se logró. Bueno, ¿qué hacemos? Eso es más que todo una imagen ilustrativa, pero algo que no hacemos nosotros es alimentar. La gente llega, pero muy agresiva a la escuela de biología diciendo, vean, aquí es que no es posible que los biólogos dejen morirse de hambre a las ardillas del campo. No es posible que ustedes dejen morirse a los mapaches. No es posible que ustedes
dejen morirse a ese pobre perezoso que anda ahí arrastrándose en el suelo, lleno, flaco, desnutrido. Nosotros no alimentamos animales. Les dijimos, vean, perdón, nosotros no alimentamos animales. Ellos mismos, por sí sola, por sus condiciones, por su forma de desplazamiento, por su comportamiento, saben qué comer y qué no comer. No podemos decir que estén mal alimentados. Además, muchas veces han visto una perezosa en el suelo y dicen que se cayó y que se golpeó y se quebró y se está muriendo. Y no, resulta que la perezosa lo que hizo fue bajar, defecar y volver a subir. Pero esa falta de conocimiento de la gente que se queja sobre los animales de vida silvestre, no podemos controlarla. Nosotros les decimos, vean, nosotros no alimentamos animales. Los podemos ir a ver y muchas veces yo voy y atiendo las situaciones de la llamada, ya les explico, vean, pasa esto y esto y esto. Y entonces se les da una aclaración del comportamiento de lo que está pasando el animal. Pero llegan muy, muy molestos. Inclusive han dicho, nos vamos a demandar porque ustedes como biólogos no puede ser que no estén cuidando nuestros animales y ese tipo de cosas. Marco, entonces, sí. Incluso en la ley de vida silvestre, alimentación de fauna silvestre está tipificado como delito. Es solo Sí, es solo para recordar eso. Es prohibido. Entonces nosotros no alimentamos animales. Ese animal que ya es como, yo creo que ya tiene como 3 pH de ese animalillo que está ahí. ¿Lo ven? Ajá. Ok. Este macho iguana por ahí, tiene rato de andar ahí en la U. Y entonces, ¿han agarrado una iguana alguna vez? Sí. 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 ¿Y han visto los latigazos que pega con la cola? Es bravo. Sí, claro. Y bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? La gente nos llama, ve, es que la van a atropellar. Entonces nosotros vamos y ahí mucha gente nos dice que cómo es posible, que la van a atropellar, que aquí, bueno, sí. Entonces vamos y muchas veces lo que hacemos es solamente guiarla a que se vuelva a subir a un árbol que está ahí. Ella tiene años de estar ahí, bueno, él tiene años de estar ahí en el campus y siempre aparece, siempre aparece. Está dentro de la reserva, ahí en uno de los arbolotes grandes, y ahí la vemos, lo vemos siempre. Entonces sí, lo que lo espantamos y tranquilo. Una vez un guarda llegó a agarrarla y se salvó que andaba casco y le mandó un latigazo en la cara. Vieran qué impactante. Si no le hubiesen dado casco, hubiera salido rascando, de verdad. Pero entonces no los capturamos como tal. O sea, los volvemos a desplazar a su lugar. Algunos dirían, bueno, ¿por qué no se lo llevan por otro lado? Bueno, ese está ahí, tiene rato de estar ahí en la U. Y podría reubicarse, pero ¿cuál sería el riesgo? Hay un estudio que evidencia que ese animal no va a afectar a otra población. Déjenlo ahí solitario, no. Bueno, ahí son las situaciones donde nos hemos reunido y hemos dicho, no, no le está causando daño a nadie, no es de riesgo, difícilmente baja a la zona, esa vez bajó ahí a la carretera, y entonces lo volvemos a ubicar donde debe estar, y ahí está, ahí se mantiene prácticamente ahí. No sabemos si fue liberado, no sabemos si llegó solo, si alguien se le escapó, no sabemos, pero ahí está dentro de la reserva Leonel Oviedo. Nos llegan de todo. Ustedes no tienen idea de la magnitud de los animales que a nosotros nos llegan. Desde colibríes, ardillas, inclusive zorras grises. Ahí hemos tenido que atender capturas de este lindo animalito, zorras grises, eh, en la periferia de la U, aquí por el lado de Lomas de Ayarco, porque lamentablemente la gente las ve en los jardines de sus casas y dicen, es que anda un zorro o anda un coyote y entonces los van a matar. Y sí, lamentablemente hemos tenido situaciones de ese tipo en donde han matado, esta era una parejita que andaba ahí
y mataron al macho de un disparo, lamentablemente, y uno diría, bueno, qué mal, o sea, qué mal, qué falta de conocimiento sobre este tipo de animales y de comportamiento. Y este animalín, inclusive hemos visto que anda una dentro de la U. Hemos visto un video de uno de los guardas que nos facilitó el video a las 2 de la mañana, donde está ahí por el cruce de los pasillos entre química y generales. Hemos visto ahí donde está la zorrita gris por ahí. Muy interesante que todavía dentro de una área urbana se mantenga un individuo de esto. Sí, de hecho yo la había visto justo ahí hace como un año. A ver, imagínense, Toda imagínense. linda. Sí, sí, es muy bonita, no, no, es una belleza. Creo, Perdón, creo que se llama Gertrudis, si mal no recuerdo. no, Así le llamamos. sí, bueno, dicen que tiene rato de andar por ahí. Es Bueno, ella, tiene la misma cara, Gertrudis. Tiene que ser ella. bueno, esa se capturó y se liberó ahí en un bosque asociado a los Cerros de la Carpintera, que es una zona protectora. Esto era un video, no quiso abrirme, no sé por, bueno, ahí salió corriendo y se liberó de forma satisfactoria. En menos de 2 horas se capturó y la trasladamos inmediatamente para ese lugar. ¿Qué hacemos realmente con ese montón de animalillos que nos llevan? Bueno, se recuperan, si es fácil la recuperación, por ejemplo, en algunos colibríes se les da una sustancia rica en carbohidratos y recuperan muy rápido y se ponen a volar inmediatamente. Otros son muchos pichones, principalmente en la época de inicio de las lluvias, donde empieza la rayería y ese tipo de cosas. Muchos de los pichones se asustan y se caen de los nidos y entonces vienen a parar a la escuela de biología. Algunos se revisan, se llevan a donde un veterinario que de una forma muy amable y gratuita atiende a todos los animalillos que reciben y los revisan, que no estén lastimados, que no estén quebrados, que estén comiendo bien y vieran que esos animalillos se liberan al medio y son animales que se han acostumbrado ya a residir en zonas semiurbanas y entonces se logran liberar de una forma satisfactoria. Eso fue una situación muy particular. Una boa de gran tamaño, que también es conocida por todos nosotros, que así uno habla con los compañeros de herpetología, dicen que ya la tienen bautizada y todo, y que es una boa que tiene más de 20 años, que se liberó cuando tenía como 50 centímetros, ahora puede tener casi los 3 metros. Y era una boa que se le metió al carro de una compañera de nosotros en el parqueo y la íbamos a empezar a sacar. Y entonces, bueno, ahí estuvimos viéndola y perfecto. Yo dije, cierren la puerta del motor. Ella va a salir sola, va a liberarse ahí. Cuando esté bien expuesta, la podemos agarrar y la trasladamos. Bueno, no se hizo caso. Lamentablemente alguien llegó, inclusive les echaron baigón, sanipini y un montón de otras cosas así, de las cosas absurdas que uno encuentra con la manipulación de ese tipo de cosas. Cuando vimos una unidad de bomberos, yo ahí digo, bueno, no sé, pero yo me molesté de cierta forma con alguno de ellos porque estaban jalando el animal así, digo, vean, la van a fracturar, la van a quebrar, la van a lastimar, eso no se saca así. Déjenla tranquila, el animal va a salir a la superficie o a la parte del motor encima y se puede manipular más fácilmente, pero bueno, no, insistieron, entonces al final desarmaron prácticamente parte del vehículo por un costado y la lograron extraer ahí con algunas marquillas, pero bueno, la sacaron y lamentablemente así se la llevaron, no sabemos para dónde. Nos desentendimos, realmente ellos dijeron, nosotros somos los que sabemos, y nosotros dijimos, bueno, nosotros somos biólogos, nosotros trabajamos un poco con este tipo de animales. Y no, y entonces entramos en esa
discusión. Entonces, personalmente yo me retiré de la situación. Yo no voy a discutir con, con esta situación porque no viene al caso. Y entonces, bueno, al final sí se la llevaron. ¿Para dónde? No sabemos. Pero sí era un ejemplar bastante atractivo y se supone que tenía rato de andar ahí. Está andado por farmacia, por medicina, por otros lugares. Casos complejos. ¿Alguien ve algo en esa imagen? Hay algo en los cables, pero no puedo distinguir qué es. Bueno, hay algo en los cables. Detrás de la universidad, en la parte de biología, aparecía un cableado de cables primarios, en donde lamentablemente un perezoso quedó electrocutado. Y entonces, sí, era una situación muy preocupante en el sentido de que, sí, lamentablemente, por más que intentamos tratar de rescatarlo, se llevó a la parte médica veterinaria y no, el animal fallece por las descargas recibidas. Y sí, un caso complejo. Dichosamente, cuando se hizo la ampliación de la escuela de biología en la parte trasera, toda una de las recomendaciones que se hizo a nivel de infraestructura fue que toda esa tubería, que todo ese sistema de cableado estuviese o se mantuviese de una forma entubada, totalmente entubada, canalizada de una forma tal que no se exponga y entonces no hay cables en esa área. Inclusive pasaba esos cables primarios también por medio del bosquecito y todos se lograron eliminar y se lograron trabajar a nivel subterráneo. Entonces son de las medidas que se han logrado realizar favorablemente para animales de vida silvestre dentro del campus. Este fue otro caso muy particular. ¿Alguien conoció este caso? No sé, dentro del grupo. No, nadie. No, yo no. Yo no lo conocí, pero tenía una pregunta. Ahora que estaba hablando un poquito sobre legislación y todo esto, para la captura y traslado de un animal, por ejemplo, así electrocutado o atropellado o que esté en algún sitio, por ejemplo, lo del carro, no es cualquiera el que lo pueda hacer y si lo hace se ve implicado en algún problema. Inés, sí, y es una excelente pregunta. Yo mismo me la he hecho siempre. Este, por ley, personeros del MINAE, del SINAC, deberían de ser los que se encargan de manipular este tipo de fauna silvestre. No conozco un decreto, no conozco un pronunciamiento, una norma que diga que sean los bomberos, que sean estudiantes o biólogos, o no lo conozco. Y si lo encuentran por ahí, me lo pasan para tener respaldo. Porque me pasó algo muy interesante una vez con este compañero veterinario que trabaja mucho en la vida silvestre. Él venía de una zona lejana y se encontró un venado herido en la carretera. Y él como veterinario, entonces, se baja, lo ve, tiene una pata trasera fracturada y entonces él decide anestesiarlo un poco porque dice que no era grave, era de volver a recuperarle la patilla y listo. Entonces él lo echa al carro, se lo trae sedado, ¿verdad? Y lo paran en un retén que hay del MINAE y policía. Y entonces le van a meter un pleito y le dicen, vean, lo vamos a decomisar el vehículo, lo vamos a detener, porque usted está transportando animales de vida silvestre sin permiso. Entonces les dicen, vean, discúlpenme, yo no estoy trasladando un animal ilegal, lo estoy recuperando de la calle, lo estoy sedando, soy veterinario, trabajo con animales de vida silvestre y entonces
le estoy haciendo un bien al animal. Y si ustedes me van a meter en un problema de esos, tengan, les doy el animal y ustedes ven a ver qué hacen, porque ustedes son los responsables de este animal. Entonces al final el asunto como que dijeron, uy, sí, no, tranquilo, lléveselo y lo trata de salvar y ese tipo de cosas. Pero entonces vuelve uno a caer en ese asunto, ¿verdad? ¿Qué tan riesgoso es que uno pueda manipular un animal de vida silvestre donde la ley no le permite manipularlo? ¿Verdad? Esa es una situación compleja. Dentro de las cosas que hemos hablado con la gente de SINAC, yo les decía, vean, uno trabaja con animales de vida silvestre, pero la ley no me lo faculta. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí ustedes pueden hacer una directriz que por situaciones de personal, de economía, no sé, de algunos aspectos, y ustedes nos permitan a los biólogos con idoneidad para manipular este tipo de animales, de la atención de los mismos. Entonces es un asunto delicado. Y entonces si la ley es muy clara en decir que hay contrabando, que hay irregularidades en el asunto de vida silvestre, se decomisan y le hacen a uno un proceso penal y de ahí se puede uno ver en un problema muy, muy serio, realmente. Y entonces debería de haber un acuerdo, o mínimo una cláusula o lo que llaman acuerdos entre partes de que realmente se le permita a cierto grupo de personas atender situaciones de este tipo. Marco, Sí, ¿ese es el caso de los zorros pelones del bosquecito? exactamente. ¿Por qué sabe? Me han Andrea. contado compañeros de biología. Yo creí que usted era una de las chicas involucradas. Ya la íbamos a No, qué interrogar. miedo. Qué lástima. Bueno, les voy a contar rápidamente este caso. Fue un caso delicado en el sentido de que era un grupo de estudiantes que estaban haciendo un proyecto de investigación sobre los animales que hay dentro del bosquecito. Colocaron unas trampas y resulta ser que encontraron las trampas con los animales así despedazados. Y había en una de las trampas un mapache. Y entonces, cuando la gente llega a verificar los animales, resulta que encuentran a una persona que anda como con 7 perros y la persona le silba y se van los perros. ¿Verdad? No ven a la persona, sino que escuchan el silbido y los perros inmediatamente reaccionan y se van. Resulta ser que los perros estuvieron manipulando los animales ahí en las jaulas. Yo tengo mis reservas, honestamente les digo, tengo mis reservas, porque esos cortes que tienen los zorros son cortes como de cuchillo, no tanto como de animal. Y además, un perro en una jaula de esas no les va a hacer ese tipo de cosas. Entonces yo sospecho de que la persona que andaba en el bosquecito encontró los animales, los soltó para entrenar a sus perros y los perros los despedazaban y la persona los volvía a meter ahí todos despedazados en las jaulas. Esa es mi sospecha. Porque curiosamente, el mapache no tenía nada. El mapache estaba muy bien. Y digo yo, bueno, los que hemos ido de campo, sabemos que los mapaches son muy, muy agresivos. Y entonces ahí es donde posiblemente el señor no soltó el mapache para que se agarrara con los perros, porque Se los destaza. les puede pasar algo muy serio a los perros. Y entonces mi sospecha es esa. Otro compañero, bueno, formalmente fue se puso la denuncia formal en el Poder Judicial, en el organismo de investigación judicial, porque se creía que la actitud de la persona que hizo esto era de un psicópata. Yo respeté el criterio del colega, me quedé así como con mis dudas. Me parece que se logró realizar una investigación interesante, llegó personal del organismo de investigación a tomar muestras, a verificar y ese tipo de cosas,
Pero sí, se le dijo a los estudiantes que tuvieran más cuidado, inclusive se paralizaron las investigaciones en el campus a nivel de esto, porque el riesgo de, y no sabemos si era un psicópata o no. Yo no lo tipifico como psicópata, pero bueno, es mi parecer. Creo que fue una persona oportunista que andaba por ahí, quería entrenar a sus perros y encontró la oportunidad de tener animales encerrados y muy fácilmente usted libera un zorro y ahora sí, vaya, agárrenlo todos los perrillos, ¿verdad? Pero digo, bueno, si era eso lo que creía, ¿por qué no lo hizo con los mapaches? Entonces, por ahí andaba el asunto. Pero fue un caso muy interesante, ¿verdad? Que se dio dentro de la misma campus universitario, ahí en la parte de la reserva del bosquecito. Okay. Nos han llamado por atención de LAPAS. ¿Cómo hacemos que hay una familia? Bueno, ya eso no nos compete a nosotros. Prácticamente llamen al MINAE, que miren que no contestan, que llamen al SINAC, no, que miren, pues, llamen a la autoridad, llamen al Departamento de Delitos Ambientales del Poder Judicial, ya, o sea, porque realmente nosotros no tenemos potestad para este tipo de situaciones como tal. Instrumentos utilizados. Bueno, importantísimo el apoyo de los asistentes. Si vamos a campo, es muy importante contar con personas que no les tengan miedo a los animales o les tengan, yo digo no miedo, sino que les tengan respeto a los animales. Y entonces vamos con un equipo, digamos, de profesionales, en donde va un veterinario o dos veterinarios, van capturadores con redes, van personal, digamos, familiarizado con este tipo de cosas. Ahí en algún momento, si esta situación cambia un poco, ahí podríamos involucrarlos a ustedes en alguna de las giras de campo para más o menos ver qué se podría estar haciendo o trabajando. Se trabaja con rifles de dardos, tranquilizantes, en el caso de animales que se necesitan estudiar con más a fondo o extraerles muestras de sangre. Entonces utilizamos armas no letales siempre y cuando se sepan utilizar bien. Porque, por ejemplo, un rifle de esta magnitud con un dardo de estos para un animalito de estos prácticamente es casi un sacrificio, ¿verdad? Entonces, hay que eh, tener cierta malicia para trabajar animales de esos, o inclusive para trabajarlos también usamos cerbatanas en donde son meramente impulsadas por un solo soplido fuerte del usuario para impactar estos animalitos. Y por supuesto las redes, ¿verdad? Se trabajan con redes, ya sea para capturar aves, de rapiña o lechuzas o ese tipo de cosas que podrían con sus garras dañar o inclusive con sus piquillos morder o picar fuertemente, entonces trabajan con ese tipo de cosillas. Para la parte de serpientes, depende del tipo de serpiente, ¿verdad? Se trabajan con ganchos o inclusive con guantes y los sacos de tela que normalmente tienden a utilizarse para este tipo de atenciones. Muchas veces soy de la idea de que entre menos se manipule un animal mejor y si usted tiene que agarrarlo o no debe agarrarlo, mejor no lo agarre. Eh, Hemos visto mapaches bravos, de verdad, bravos, que los provocaron. Y entonces ya llega uno cuando ya el animal está requete bravísimo. Entonces, no, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Dejarlo tranquilo, dejarlo tranquilo. Entonces, no siempre es agarrarlo. Muchas veces es guiarlo hacia la salida de un lugar determinado para que él pueda encontrar su camino y su ruta de escape preestablecida o ya lo conoce. Entonces, son aspectos que son muy importantes a tomar en cuenta con respecto a la manipulación de animales, de todo lo que es
flora y fauna de vida silvestre en el país. Quedo por ahí, no sé si tienen alguna consulta o alguna otra situación. Yo sí, Marco. Sí, dígame, John. Quería hacerte una consulta. John, espérate un toquecito. Marco, ¿puedes dejar de compartir, por favor? ¿Ok? Perfecto. Ahora sí. Yo, Ahora sí. ya me sacó Oscar así, como diciendo, va jalando. Sí, no soportó que... Yo yo lo conozco, es que ustedes no lo conocen, yo tengo años de conocerlo, yo. La Para que malicia, la vean. malicia. Puedes seguir, John. Bueno, Marco, mi consulta era la siguiente. Sabiendo que hay tan poco personal en las instituciones autorizadas para maniobrar con estos animales silvestres, ¿no se ha llegado a un acuerdo para establecer capacitaciones con personas como los biólogos, digamos, que tenemos cierta experiencia y cierto conocimiento que personas, digamos, de una zona urbana no manejan? Para establecer, como le decía, capacitaciones o algún tipo de permiso para poder dar atención, aunque sea primaria, a estas situaciones. Como decía, como el caso que mencionó Kaylin, realmente una colmena de abejas, eh, sabiendo que no es algo, un problema que se pueda prolongar, sabiendo que puede ser algo estacionario, no existe la manera de tener una autoridad o, no sé, como le decía, una licencia para dar consejos de cómo se manipule la situación antes como decía ella, llamar a los bomberos, que la solución que ellos pueden ofrecer es exterminar los animales o, no sé, o este caso de la serpiente que usted mencionaba. Realmente yo entiendo que ellos no es su responsabilidad, es un trabajo extra que realizan, pero al no poder ofrecer alternativas que lidien de mejor manera con los animales, también se puede volver algo perjudicial para la fauna silvestre. Entonces, no sé si existen algún tipo de proyectos de ese tipo, si en algún momento se discutieron, si simplemente no se ha preocupado las instituciones por capacitar personas. No sé qué Sí, conocimiento sí, tienes. sí, vamos a ver, John. MINAE ha realizado una diversa cantidad de talleres asociados a divulgación y preparación de situaciones de este tipo. Inclusive no tengo la menor duda de que dentro del mismo cuerpo de bomberos han llevado cursos. Este, a mí me ha correspondido estar en talleres asociados a manipulación de serpientes, manipulación de cocodrilos, por ejemplo, en donde hay personeros de guardaparques, hemos tenido compañeros de bomberos, de policía municipal, o sea, sí se han desarrollado ese tipo de talleres. Dentro de la misma universidad, se estuvo el año pasado trabajando con diferentes talleres con personeros de SINAC para formas de actuar, etcétera, etcétera. Pero sí se nos recalcó mucho de que por ley son ellos los que están en potestad de actuar. O sea, nos capacitan, pero nos dicen, la ley nos dice que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que deberían de generarse directrices que permitan llegar a convenios o acuerdos de que un grupo de biólogos perfectamente capacitados pueda atender diferentes tipos de situaciones. Es más, yo siempre he visto o creería que un campo laboral para el biólogo es crear una empresa que atienda situaciones de atención de animales de vida silvestre. Lo Por que ejemplo, habíamos hablado la vez pasada. sí, claro, yo creo que es un nicho que está ahí y digo, ¿quién más que los biólogos que puedan llegar a un acuerdo con SINAC? Y SINAC no tiene personal, bueno, yo tengo el personal y voy a cobrar por esos servicios para salvar los animales de vida silvestre que se vean expuestos. ¿Por qué? Porque al final
nos hemos dado cuenta de que la gente que llamaba, por ejemplo, que tenía 8 mapaches que le llegaban a la casa, no volvieron a llamar. Y entonces, personalmente he empezado a darle seguimiento a ese tipo de cosas y vuelvo a llamar y dice, ah, no, vieras qué curioso, el jardinero yo creo que los controló. Y uno se queda así, el jardinero los controló. ¿Y qué fue lo que hizo el jardinero? No, no, de ahí, seguramente puso veneno. Y entonces esa es la forma de controlarlos. O sea, los 8 mapaches que llegaban a las casas a molestar ya no volvieron a llegar. ¿Por qué? Porque los envenenaron. Sí, no es la respuesta ideal. La idea es que si el SINAC no atiende las llamadas o dicen, no, no tengo personal, pero está este otro grupo que atiende esto, sí, sería convenientísimo desarrollarlo. Pero yo considero que hay que retomar este asunto. Eh, es más, dentro de la misma U, la comisión que se estaba armando de acción a nivel de animales de vida silvestre, en colaboración con los compañeros de SINAC, de no volvió a funcionar por este asunto del COVID y de la separación y que no hay gente en la U y todo ese tipo de cosas, pero la idea es retomarlo y ver si se genera algún tipo de convenio o directriz que permitan a personal de la Escuela de Biología atender situaciones de este tipo. Por ejemplo, Marco, sí. Metiendo la cuchara ahí, yo creo que gran parte, digamos, de este problema o la falta de acuerdos entre el MINAE y la Escuela de Biología y otras universidades que forman biólogos es la nulidad o la inactividad, la ineptitud, no sé cómo decirlo, del Colegio de Biólogos. El Colegio de Biólogos teóricamente debería velar por el establecimiento de ese tipo de convenios y abrir nuevas opciones laborales para los biólogos y velar por el bienestar de la flora y fauna. Sin embargo, ustedes saben que el Colegio de Biólogos para lo que sirve es para cobrar las cuotas, ¿no? Aparte de eso, yo no sé qué más hacen, la verdad. Otros colegios, por ejemplo, el de ingenieros, el colegio de médicos, esos tienen mucho poder político y esos sí se mueven, pero el colegio de biólogos históricamente, no sé si ha cambiado alguna cosa ahora, Marco, pero históricamente ha servido para cobrar las cuotas. Entonces, si se moviera, si el colegio de biólogos nos ayudara también, cumpliera con su deber, yo creo que sería mucho más fácil llegar a un consenso y acuerdos con el gobierno para que se abran esas puertas. No solamente el Colegio de Biólogos, Oscar, a mí me parece, por ejemplo, te los pongo así, los que estamos colegiados, al día de hoy me atrevería a decir que hay por lo menos 2.000 colegiados. Activos podría ser menos, pero cuando usted va a las reuniones ordinarias del Colegio de Biólogos, llegamos 30 personas de más de 2.000. Entonces, ese vínculo real del biólogo no está existiendo, no se está dando más. Entonces, no es darle toda la responsabilidad al Colegio de Biólogos, sino que nosotros mismos podamos actuar, e inclusive el Colegio de Biólogos ha solicitado y ha armado, ha estructurado una serie de comisiones, inclusive en vida silvestre, que podría aportar criterios asociados a este tipo de situaciones, por ejemplo. Pero muchas veces no hay gente, entonces el representante de la Comisión de Atención a Animales de Vida Silvestre es el mismo que atiende fauna, es el mismo que atiende flora, es el mismo que atiende los problemas genéticos con la legislación social, etc. O sea, es todo. Entonces, hay muy poca gente que se vincula directamente en la participación de este tipo de cosas. Sí creo que el colegio debería ser más explícito y tener más fuerza de pronunciamiento, como decir, del colegio médicos y el de ingenieros, que sí tienen más poder político. Bueno, el colegio de biólogos debería de tener más pronunciamiento en ese tipo de cosas. Más, ya debería haber sacado un pronunciamiento importantísimo asociado a los virus, por ejemplo. No ha hecho nada hasta ahora. No, ni lo va a hacer, ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque falta esa visión de biólogos como tal, ese chip que yo siempre he creído que
algunos les quitan. No, no, no. Ahí tenemos excelentes biólogos, epidemiólogos y virólogos que podrían hacer manifestaciones importantísimas, no para el entorno de los biólogos, no, no, para nivel país, y no lo han hecho. Por ejemplo, sí lo ha hecho el Colegio de Médicos, y digo, pero ¿por qué? Si el Colegio de Biólogos tiene la potestad para hacerlo, pero no, no, lamentablemente no se ha pronunciado. Pero yo sí creo que independientemente del colegio o no, deberían de buscarse convenios con las universidades públicas que atienden vida silvestre. Por ejemplo, está la Universidad Nacional con la maestría de vida silvestre, está el TEC con la gente de la Escuela de Biología, estamos nosotros, están diferentes entes que podrían perfectamente capacitar personal de las universidades públicas que pudiera colaborar en la atención de este tipo de situaciones asociados a animales de vida silvestre. Perfectamente. Yo creo que eso es un detalle que podría hacerse. Aún así, la ley no lo permite, pero no importa. O sea, si la ley no lo permite, bueno, generen directrices o inclusive que se pueda generar un decreto ejecutivo en donde puedan decir que las universidades públicas con personal capacitado en esa temática pueda atender también situaciones que amerite la presencia de profesionales o biólogos asociados a esta temática. ¿Algo más? Yo tenía una pregunta, pero no sé qué tan extraña sea. ¿Qué hace uno con el manejo de ratones que entran a la casa? ¿Cómo, perdón? Para el manejo de ratones o no sé, de ratas, por decirlo así. Ok, si usted ve un ratón, posiblemente no lo mate, pero si ve una rata, seguramente le pega un escobazo. ¿Sí, verdad? Más o menos, digamos. Porque tenemos criterios muy distintos, ¿verdad? Con respecto a eso. Sí. Bueno, mi pregunta sería más como en relación a roedores, digamos. Si entran a la casa, muchos se reproducen, ¿qué hace uno en ese caso? Digamos, ¿se utiliza un control letal o no? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, acordate que los roedores podrían transmitir enfermedades serias, ¿verdad? Y entonces, yo soy de la idea de que uno podría controlarlos dentro de la vivienda, no afuera. Es que hay gente que llega y coloca ratoneras en los jardines y entonces ese tipo de cosas. No, no. Coloque las ratoneras o el control de plagas, como dicen algunos, debería de desarrollarse dentro de la vivienda, no en la parte de afuera. Y entonces, yo te digo, yo no controlo ratas aquí, yo tengo 5 perros. Y ahí a veces me amanecen gatos, me amanecen zorros, me amanecen ratas, y de ahí es el control que hay, pero nunca he visto ratones, pero sí los he controlado con trampas, no, vamos a ver, que no sacrifiquen, por ejemplo, estoy en contra totalmente de este papel que llaman pega ratón, pega gato, no sé qué, ¿verdad? Fatal. Eso es una muerte dolorosa para los animales. Entonces, si realmente vas a controlar, hay cebos que realmente sí, son muy efectivos y eliminan animales en un corto tiempo. O las ratoneras, que son muertes instantáneas, ¿verdad? Ok. Entonces ahí cabe siempre un control letal. No sería como recomendable atraparlo, ir a liberarlo por allá. No. De ahí, Está difícil. yo soy usted es la que valora. Si usted quiere entrar, maten en otro day, eso es lo que va a al final, la gente, usted controla cierto tipo de animales. Para mí es más peligroso una babosa que pueda llegar a los platos suyos o a generar algún
individuo que esté contaminado, que haya estado vinculado con el ciclo biológico de la excreta de un roedor, ¿verdad? Y que usted salga infectado de Angiostrongys costarricensis y sea más serio el asunto. Y entonces nadie controla las babosas de las casas normalmente. Y entonces yo preferiría controlar más el acceso de esos, digamos, de esos organismos que un mismo roedor, aunque todos están conectados, o inclusive el riesgo de tener garrapatas dentro de sus mascotas, ¿verdad? Entonces son situaciones que hay que valorarlas. Claro, la idea es que ninguno de ellos le genere a usted ni a sus hijos riesgo de una enfermedad o a nivel de salud pública, que esa sería una situación muy particular. Lo mismo pasa con los mosquitos, que si tenemos mosquitos en las casas y que entonces será un riesgo de una zika, un chikungunya o un dengue, entonces controlemos de cierta forma de ciertos grupos. Oscar está muerto de risa, diga. No, no, es que en el caso de los ratones, yo soy del control letal. Eso es un problema grande de salud y es una especie exótica, causa muchas enfermedades, muchos estragos y yo soy adepto en ese caso del control letal. Y no ténganlo por seguro que no van a entrar en problemas con nadie si los mandan a dormir eternamente. Igual los mosquitos, ¿no? Ahí están los mosquitos, mentira que uno los va a capturar y los va a ir a liberar por allá donde el vecino. Es llevar el problema para el vecino. Lo mismo con las ratas, usted las espanta, se van de su casa y van a hacerle daño al vecino. Entonces ahí yo creo que hay que usar el sentido común y con los mosquitos yo había visto hace un par de meses que la UE había sacado un comunicado que decía que no era recomendable matarlos todos o eliminarlos todos. No sé, ese comunicado más raro. Esa publicación fue una publicación en Instagram que ellos pasaron. Yo creo que por ahí la tengo, se las puedo compartir. Porque me llamó la atención, sí, decía que no había que eliminarlos del todo, digamos, los mosquitos. Comparta esa información. Realmente la parte de insectos es importantísima porque son dieta importantísima para las cadenas tróficas, ¿verdad? O sea, eso es importantísimo. Pero dentro de las casas, perfectamente usted pone algún artefacto controlador de mosquitos y listo, ¿verdad? De qué más que en las zonas de campo en donde se utilizaban las famosas, ¿se acuerdan de las famosas lunatigres o las gala? Que eran unos chorizos. Ahí. ¿Ah? Aquellos chorizos que se pegaban los bichos. No, esos eran otros, pero no. Los verdes. Las verdecillas que les tenían. Yo tengo allá en casa. Me imaginé, Oscar. Por eso no dije de dónde. Ahí los mando a dormir, los bichillos. Bueno, eso, por ejemplo, eso es una forma de control dentro de la vivienda. Entonces, yo no sé qué comunicado, y me interesa, Inés, si encuentras ese comunicado por ahí, lo facilitas, porfa, para ver qué fue lo que, cierto, y estamos, si fuera un comunicado de ese tipo, imagínense qué hace el Ministerio de Salud cuando fumiga áreas completas. No sé si vieron cómo fumiga el Limón. De hecho, aquí en mi zona, en Pérez de León, están viniendo periódicamente a fumigar porque están apareciendo muchos casos. Imagínense, uno dice, ¿y qué están fumigando? Yo tengo mis dudas, digo, ¿será que con esa fumigación logran eliminar verdaderamente el virus? Yo no sé, me cuestiono esas cosas. Pero a nivel de fumigaciones, cuando hacen control de presencia de insectos, me preocupa en el sentido que ese veneno que utiliza es un veneno que no es específico para este tipo de insecto. O dice, no, vamos a encontrar solo el Aedes aegypti. No. Son venenos, son venenos de amplio espectro que llaman. Mata lo que sea. No sé, entonces eso debería controlarse de una mejor forma. Ok, entonces yo creo que ahora sí hacemos el break. Y bueno, ahí ya no quedó mucho la clase, pero vamos a hablar más unos
25 minutos, después media hora, espérense que entró un zorro, ahora entró un zorro de pelón al cuarto ahí, denme un chance. Yo creo que se va a comer mi comida. Y es control letal. No, denme un chance. Margo, pero todos los ratones que entran en la casa, todos son, es que yo no conozco esto, digamos, pero todos los ratones que entran a las casas, ¿no pueden haber algunos silvestres? Sí. Vamos a ver. Un proyecto que teníamos, bueno, que yo era el regente del proyecto, la SENASA les pidió Regresé. controlar. ¿Ya lo cocinó? No, lo eché, lo espanté. Ya. Desde ayer anda ahí, es que tengo unas galletas, unas bolsillas ahí con galletas, sí, eso, ahí anda el bichillo atrás. No se ha agarrado, regálele galletas, Oscar. No, está loco, no. Puede serlo, soy yo. O sea, y entonces, Inés, en ese caso, la empresa controladora de plagas empezó a colocar cebos para envenenar por todo lado. Fuera, en el jardín, en el bosque, todo el proyecto estaba dentro de una zona montañosa y entonces me pareció que no era justo y entonces agarramos un ratoncillo de esos y nos dimos cuenta de que eran ratones endémicos. Por lo tanto, no debían de matarse a como se estaban matando. Entonces, le pedí al dueño que por favor quitara todas las trampas que estaban asociadas a la parte externa del proyecto. Y cuanta trampa había, yo las pedazaba. O sea, porque no hicieron al inicio caso. Entonces, yo las quitaba completamente y las dejaba ahí. Tengan, ahí en un saco, hay 36 trampas. Y entonces yo les dije, en el momento en que yo siga viniendo aquí y siga revisando estas trampas, no quiero que hayan ratones endémicos. Y si lamentablemente están dentro de la propiedad, ni modo, están controlándolos, pero no los dejen afuera. No quiero que haya capturas afuera. ¿Por qué? Porque eso es cierto. El ratón, independientemente sea endémico o no, puede ingresar a una vivienda